Buenas, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Qué ¿Cómo más estamos? de nuevo? Hola de nuevo. Bienvenidos todos de nuevo a Volvimos los patéticos. Presentes. Mi nombre es Juan David Y yo soy Ramsés Palma. y el día de hoy les vamos a traer un podcast sobre un tema bien particular, que es el tema de enteógenos, drogas y espiritualidad. Para comenzar, compañero, hoy le traje una noticia. A ver. El taita Claudio López fue liberado hace poco, ¿sí? Él es de la comunidad Huitoto y fue capturado cuando estaba llevando a compartir un poco de ayahuasca a las comunidades de México. Lo capturaron, estuvo 2 años en cárcel y por fin es liberado y vuelve acá a Colombia. ¿Sí? Lo condenaron fue por introducción de drogas, porque el DMT es una droga potencialmente peligrosa para la salud pública en México. ¿Sí? Lo cual es un tema bastante fuerte porque hay muchas medicinas tradicionales como las de la ayahuasca que al parecer entran como en una zona gris, como que esto es una droga, la ley internacional los trata como drogas, pero para las comunidades no son drogas Sí, es que completamente. está raro eso también, ¿no? Que cojan a un padre, bueno, Taita. a un taita huitoto y lo jodan por tener ayahuasca. Ujú. Como, es raro porque también allá en México tienen sus plantas de poder, sus... El peyote, por Entonces ejemplo. sería como si cogieran alguna de las personas de las comunidades de allá y las comenzaran a judicializar porque están utilizando eso. Pues es como, si no es blanco occidental, es ilegal. Pero estamos hablando de México, no estamos hablando de Estados Unidos. Es que sí, también hay un tema ahí, pero es que casi 25 años le dan de prisión por sacar 25 ayahuasca. años. Es que eso está raro porque, pues, ya no, y funciona resto esta noticia, pues, para la temática que vamos a trabajar hoy, de hecho. Sí. Porque, pues, nosotros, ya como dijo, el nombre del podcast, nosotros siempre le damos como el nombre, es Drogas, Enteógenos y Estados Alterados de Conciencia. Ajá. Y pues severo paradigma acá porque entonces nosotros, bueno, severo ejemplo acá porque entonces cogemos el ejemplo de este taita y sí, o sea, hay una diferenciación entonces entre lo que sería una droga y estas plantas de poder Ujú. y eso es lo que nosotros queremos pues ver ahorita y pues comencemos a ver desde acá porque pues se me hace muy extraño que hayan judicializado a un taita por tener ayahuasca y además por ir, y además es encuentro de comunidades indígenas. Sí. Entonces es como, es como una repartición cultural de cosas y de conocimientos. No es cualquier droga burda como, el taita tenía Cocaína. cocaína, tenía éxtasis, tenía pepas, tenía ta. Porque pues no va a llegar con la ayahuasca y va a llegar a decirle a los jóvenes mexicanos como, quieren ayahuasca. Eso no funciona de esa Así manera no. porque es que... Además, las dosis pues, que llevó, supongo, no superaban una maleta. Eso será 1 litro, 2 litros. Bueno, ni siquiera hemos hecho la diferenciación, pero también está eso, ¿no? Que es como, esto no es cualquier tipo de droga, sino que es como algo de trabajo propio. Entonces ellos no es que lleven así siempre una cantidad muchísima, sino que llevan lo que es necesario. La de la ceremonia. Lo que es necesario para la ceremonia, para poder hablar, para poder compartir y para poder estar y ya. Porque esa es la vaina. Pero bueno, comencemos entonces este podcast ya con esto, empezando a explorar un poco más de este tema de la relación de los seres humanos con las drogas, en especial unas drogas bien particulares que son las que generan estados alterados de conciencia, diría yo a veces alucinógenos y que tienen un fin casi que espiritual, ¿sí? Para muchas comunidades y también para muchas personas. Ahí comencemos entonces a hacer la diferenciación porque pues hay personas que pues podrían llegar a confundirse un poco con la palabra enteógeno. O con la palabra, o tomar una medicina por droga, en este caso, que es una zona gris. Me gusta cómo lo ponen. Entonces sí podríamos llegar a comenzar a hablar de los enteógenos propiamente. Esto, yo creo que para comenzar ahí me va a remontar un poco mucho en la historia de la humanidad, ¿sí? De nuestra existencia con la naturaleza, nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque drogas siempre han habido en la historia de la humanidad, y no solo la humanidad, sino de otros animales, ¿sí? Yo creo que no es culpa de las plantas que justamente tengan un metabolito secundario, un químico, que originalmente no era para drogar a seres humanos, de que nunca lo fue, ¿sí? Y que el ser humano como que se le dio por probar. Como, ay, este honguito está como chistoso, lo voy a probar a ver qué pasa. Y cuando se da cuenta se metió, fue en un tremendo viaje. Sí, pues es que ahí lo extraño, bueno, es que eso es como del mundo animal, ¿no? Sí. No solo entraría el ser humano ahí, sino que pues los animales, porque pues no falta, un oso en un oso en el bosque, tiene hambre, ve un hongo, se lo come. Una manita Y de la muscular. nada siente un viaje, no sé cómo voy a viajar a un oso.
Imagínese el viaje de un oso, no sé, Pues- claramente, el qualia, no sabemos, pero pues es un oso, entonces, y pues un montón de animales lo hacen también, y también, pues no sé, los elefantes fermentan fruta Ah. para emborracharse, los delfines se drogan con el los veneno de los... peces globo. Ujú. ¿Sí? Pero, Ay. por ejemplo, para empezar, hay una teoría que se llama la teoría del mono drogado o el mono dopado, Ajá. ¿sí? De Terence Terence McKinnon. McKenna. Ese es en los 90, este biólogo, si no estoy mal, decía que lo que El impulsa... padre de la psicodelia. El padre de la psicodelia. Sí. Ok. De lo que pude revisar sobre esto, se supone que lo que impulsó el desarrollo del prefrontal en los seres humanos, es decir, la última capa del cerebro que es particularmente desarrollada en los seres humanos, no vino por el mero uso de pescado, sino que hay una sobreejercitación, una estimulación con diferentes sustancias psicoactivas. ¿Sí? Que el hecho de que el ser humano haya evolucionado o haya dado ese pie en donde su conciencia evolucionó, o sea, como que el Homo sapiens empieza a dar pasos de luz al Homo sapiens sapiens, Ujú. viene de la mano del consumo de sustancias De esas psicoactivas. sustancias. Sí, y además creo que es exactamente pues, o sea, el psilocibe. O sea, los hongos. Es con eso que el man jode. Sí. McKinnon habla propiamente de eso. Sí, de los como, hongos. sí, o sea, esa evolución, ese punto evolutivo no se dio en el ser humano, sino en sus ancestros animales. Ujú. Pues no, primates, Ajá. Pero me refiero a eso, de los primates. ya éramos homínidos. Y por el consumir este tipo de sustancias, fue que se pudo llegar a dar un desarrollo en la corteza cerebral para poder llegar a tener pensamientos más complejos y llegar a lo que nosotros somos ahorita. A la conciencia humana como A la tal, conciencia ese humana tipo como de tal, conciencia que es particular. una conciencia demasiado particular. Ujú. Pero bueno, lo que quería dar aquí es que, bueno, las drogas, o en este sentido, este tipo de drogas, y todas las drogas en general, a excepción de las sintéticas que producimos hoy en día, siempre han estado con los seres humanos. La marihuana tiene registros de hasta 3.000, 4.000 años antes de Cristo en India, ¿sí? Donde se utilizaban para diferentes tradiciones y ritos, ¿sí? Dentro de comunidades de la India. Sí, es que, no, y los hongos, o sea, es que los hongos han estado en todas las Culturas. religiones, culturas Ajá. y todo, o sea, los hongos son como Universales. los que tienen más familias del reino, de los reinos, ¿no? Porque es increíble la cantidad de hongos que hay, en donde hay vida y en donde no hay vida, hay hongos. Hay hongos. Entonces eso es lo increíble porque están en todo lado. No sé, digamos, porque yo siempre recuerdo eso lo del camino a Eleusis, ¿no? Que en Grecia antes pues no sabían trabajar bien el maíz y le sale al maíz un hongo en la punta, El trigo. al trigo, perdón. Ajá, y esa es la ortiga, ¿no? Que se le pone, como que se le quema la punta y se ve así como moradito. Pero solo es la punta del maíz. No, ese se llama escornozuelo. El cornozuelo, eso. El cornozuelo es un pequeño hongo de color morado Ujú. que le sale al Sí, trigo. a la puntica. Ajá, Ujú. que le sale exactamente donde están, por la parte más alta. Y eso produce LSD. Sí, tiene como para poder llegar a producir eso y pues lo que dicen entonces es que pues imagínense, esta gente no sabe trabajar eso y terminan haciendo pan o cerveza con eso. Pues no van a saber que pues en microdosis se están drogando y están haciendo cosas, tal vez por eso los griegos eran tan fritos. O pensaban de tanto. tema. Primero, yo creo que primero analizar qué es una droga. Ujú. Las drogas como tal son sustancias químicas producto de plantas, hongos y algunos animales, ¿sí? Que en pequeñas dosis generan grandes cambios físicos y psicológicos a las personas. Ujú. Es en cuestión de minutos de minutos, yo diría que Sí. hasta de media hora. ¿Sí? De por sí una droga ya dentro de una hora ya debería tener sus efectos o gran parte de los efectos activos en el cuerpo. ¿Sí? Pero hay diferentes tipos de usos cuando hablamos de este tipo de drogas, porque pues es muy general hablar de droga o fármaco como una sustancia que en pequeñas dosis genera grandes cambios. Hay un montón, ¿sí? Yo creo que en la comida, por ejemplo, el café o varias sustancias suaves, El azúcar, también generan pequeños cambios. la sal, También son genera. muchas cosas. O sea, en la comida hay demasiadas cosas que puede llegar a entrar en esa definición de droga. Ujú. Porque es una definición demasiado amplia, ¿no? Es como son compuestos químicos que le entran al cuerpo y que le hacen cambiar su percepción o su biología. O anatómicamente hablando, cómo está funcionando su cuerpo. El café entraría porque el café sube la presión arterial, hace que el cuerpo vaya más rápido, ¿sí? Lo Ujú. pone más atento. El azúcar a uno lo pone así todo rápido. Ahora bien, también es necesario separar de este gran grupo de drogas, estas drogas de las cuales estamos hablando, estos fármacos, estas sustancias, a un grupo más específico, que ahí veníamos hablando exactamente, Ahí le da el empezamos. nombre del podcast,
de los enteógenos. Enteógenos, ¿qué era lo que traducía? Viene del griego. Enteos. Como que, es que está habitado por un dios o que está habitado por una vida, como si una divinidad se le metiera al cuerpo. O sea, aquí hay un tema más sutil en relación a la divinidad. ¿Sí? Y las percepciones también cambian. Yo siento que este tipo particular de los enteógenos, en particular de todo el grupo de drogas y medicinas que hay, generan una percepción diferente, generan un estado alterado de conciencia que rompe, es disruptivo, es psicodélico, ¿sí? La percepción de la realidad cambia, tanto la realidad externa como la realidad interna. Porque, por ejemplo, hay drogas como el alcohol que en dosis moderadas e incluso medianas no generan cambios en la percepción de la realidad externa, sino un cambio en la percepción de la realidad interna. No, y como si le llega a crear un cambio, ya le está dando, ¿cómo es que se llama esta enfermedad por el alcohol? ¿Cirrosis? No, la enfermedad por el alcohol que le da como tremens. El delirium tremens. Y si le da delirium tremens, está cerca de morirse, entonces cuidado. Sí, porque está deshidratado. O sea, el delirium tremens es como el llegar al extremo del alcohol, llegar a la sobredosis. A la alucinación. Sí, pero por ejemplo también el tabaco. El tabaco en ninguna de sus presentaciones, ni porque la dosis sea muy grande, va a generar algún cambio en la percepción de la realidad externa. ¿Sí? En ningún momento. Por eso me gusta el resto la palabra enteógeno y por eso es que pues la utilizamos también, ¿no? Porque en este estar en Dios, porque ahí sí ya uno puede llegar a ponerle matices, ¿no? Porque el enteos se referirá entonces a la palabra, o sea, a la planta, o a lo que hace. Es que yo creo que se refiere al estado. Porque puede ser ambos, porque también por eso es que también les llaman plantas de poder. De hecho, aquí o sea, esta palabra es griega, pero aquí en América, sobre todo en Sudamérica, se les conoce como plantas maestras, plantas de poder, ¿sí? Aunque van a hacer una gran diferenciación entre estas las diferentes culturas, ¿sí? Pero como que cada uno tiene una forma de llamarles, pero siempre se refieren a esas plantas como algo que les enseña, o familiarmente, un padre, una madre, o algo. Que está por fuera de ellos y familiarmente se desarrolla con ellos o les enseña. Sí, como que hay una conexión, o nos hará un puente también con la naturaleza que ya exploraremos mucho más. Me gusta pues que este estar en Dios, porque ahí es donde está la diferenciación, ¿no? O sea, si tenemos en la cabeza entonces que la droga es un compuesto que le entra al cuerpo y hace que cambie, o sea, pues en poca o gran cantidad le entra al cuerpo y hace que cambie no solamente el funcionamiento corporal, sino también el funcionamiento mental. Los enteógenos también hacen eso claramente, porque pues ya dijimos que claramente esa vaina de droga pues es muy amplio, ¿no? Puede muchas cosas. Un enteógeno podría llegarse a considerar una droga, pero no es una droga. Porque no solamente le cambia así como cualquier cosa, como mira, voy a hacer que tu corazón vaya más rápido y que pienses tales cosas, no. Sino que parece que los enteógenos sí tienen ese poder del estar en Dios. Porque nos enseñan, porque como que la percepción que nos da y el estado alterado de conciencia que nos crea es muy diferente a lo que crea cualquier otro compuesto, ¿sí? Como que lo saca de uno, como si algo por fuera le estuviese mostrando una realidad que usted no se daba cuenta, como si algo le estuviese hablando, no sé, es que es una vaina muy mística, es algo muy extraño. También me quedé pensando en esto, en si nos referimos al estado o nos referimos a esta planta. Y también cabe decir, como entre comillas, planta, los hongos no son plantas. No. Y de hecho, no solo sacamos sustancias, este tipo de sustancias enteógenos de las plantas. De hecho, está la armalina, que creo que se saca de una flor, que está en el India y gran parte del Mediterráneo. El bufo salvarius, de hecho, es una rana. Ah, sí. ¿Sí? Que la raspan, si le extraen por encimita la mucosa. Es una mucosa que le sale encima de la piel. La secan y la inhalan. ¿Sí? O la... El cambo. El cambo, ajá. Que la inoculan, abren unos pequeños huecos, perforaciones en la piel. Son microdermales, subdermales. Subdermales y en la piel inyectan eso y va entrando por la piel y, bueno, da sus efectos. Esa como tal del bufo alvarius es el DMT, la dimetiltriptamina, ¿sí? Que esa es propia del Amazonas. En México, de hecho, está el peyote. Peyote y el San Pedro. Eso es un cactus. Sí, es un cactus. Por ejemplo. Y el compuesto activo, de hecho, es muy diferente porque ya no es el DMT, la dimetiltriptamina, sino ya es la mescalina. Otra sustancia completamente diferente. Si bien tiene como el funcionamiento del DMT, pero es muy diferente. Sí. O sea, también como por los efectos subjetivos. Por los efectos que he escuchado de personas que han probado, porque yo no he probado la mescalina y eso. Pero pues yo no sé, escuchar hablar a una persona que haya tenido un viaje de ayahuasca y escuchar hablar a una persona que tuvo viaje con mescalina,
Son es diferentes. muy diferente. Si bien tienen Ay, esa familiaridad de la apertura al ser, al espíritu, al exterior, sí, a la como luz. casi que a lo sublime, lo que no se puede solamente decir con palabras, o que se Sí, escapa de a lo decir con sublime me palabras. gusta, si Bueno, bien Kant. ya ahorita también vamos a explorar también un poco esa cosa. Está la ayahuasca también, Ujú. o el yagé, que es la mezcla de dos plantas que como que forman un equilibrio, se hace un brebaje espeso y se dan ceremonias rituales en pequeñas dosis. Sí, que sus efectos varían desde 1 hora hasta 4 horas y no genera que se haya comprobado adicción. De hecho, ninguna de estas plantas genera una adicción, porque realmente su uso no es recreativo. Ahí hay otro punto Ahí de hay otro gran diferenciación entre punto. droga y enteógeno, entonces. Los enteógenos no se pueden considerar meramente como recreativos. Porque, o sea, yendo hasta el punto más amplio de pues, de la palabra adicción, todo puede crear una adicción. Sí. O sea, todo, en grano o pequeña cantidad. Pero pues sí, estas plantas no, como no se entienden de esa manera recreativa, o no es lo normal, sí. Y también yo creo que es porque el choque o los cambios que genera el cuerpo son tan fuertes o la percepción de la realidad es tan alterada y tan cambiante que no es posible sostenerla de manera cotidiana. Sí, como no sé, voy a Ujú. salir a comprar café y me tomé una copita de ayahuasca hace media hora y Uy, estoy sí, no. relajado. Sí, o sea, muy diferente a decir como, me No. eché un cigarrito o un porro o lo Sí. que sea. Uy, pero decir así como, "Ay, me voy a echar el cigarrito, pero no es un Y cigarrito, voy a sino entrar. un... Sí, o no sé, me apliqué una dosis de campo de DMT y me voy a subir al transporte público sin ningún problema. Sí, porque también hay otra cosa, bueno, yo creo que vamos a seguir encontrando diferenciaciones porque también, o sea, no es algo que esté completamente dictaminado la diferenciación o de por sí la definición de lo que estas dos cosas tendrían así como propiamente en diferente, ¿no? Porque ¿Cuáles dos pues cosas? en las drogas y los enteógenos Ah, ya ya, teniendo ya, las ya. dos cosas, ajá. Sí, porque pues ya sabemos que la definición de droga es una cosa muy amplia en la que entran muchas cosas y la definición de enteógeno podría llegar a entrar en lo que es una droga, pero tiene una definición de por sí. Sí, es que yo lo veo de hecho en la mitad entre una medicina y una droga, entre el aspecto curativo y el aspecto recreativo, Ujú. ¿sí? Porque no la estoy utilizando precisamente porque esté enfermo, aunque se pueden utilizar para ciertos tipos de enfermedades. De hecho, sí, Pero, ¿no? y Sí, quiero, utilizan. digamos, aquí enunciar, entre otras plantas y otros enteógenos que también existen, está por ejemplo el yopo, que en América del Sur también posee DMT, Aquí lo utilizan resto y ah, eso que lo que, y eso utilizan que, y eso en que puede pequeñas llegar a dosis. ser, pero en muy pequeñas dosis porque también el Entra- efecto es como muy sutil, Ajá, pero ayuda mucho como a la a concentración. centrarse. Como cuando la gente mambea coca. Porque el Se mambear levantan las coca, hojas. el mambear coca, o sea, yo que cuando lo probé, o sea, pues cuando he mambeado más bien, porque pues es raro decir cuando lo probé, cuando he mambeado, sí siento que hay un cambio sutil. Siento que el cambio, o sea, el cambio cuando yo me tomo una copa de café es súper notable porque a mí se me sube el ritmo cardíaco, ¿sí? Y yo Ok, estoy más atento. Pero cuando con la coca yo siento así una cosita, como eso que me hace el café, la cafeína. como eso que hace la cafeína, así como de mantenerme como al tanto y Despierto, pendiente, alerta. despierto, pero es así súper sutil y me gusta resto porque como lo utilizan en los encuentros y cuando están hablando de las cosas importantes de las comunidades, cuando Ujú. la palabra tiene que salir, ¿no? Es interesante porque pues entonces ahí volveríamos como al... Esta cosa no se utiliza así como, me voy a fumar un cigarrito. Y esa No, gente no es así como, ay, venga, vamos a mambear, weón, sí, vamos a mambear así porque somos felices y estamos mambeando. No, se mambea es para porque quieren la tener la palabra. palabra o porque necesitan también concentrarse. Hay De, de, varias de, de cosas. hecho es eso, es como una extensión de la palabra. Es para poder llegar a tener la Y palabra. efectos secundarios de mambear, no. No, no, pues que le quede, Una matica en que le quede la. matica en el diente, Sí, nada. Otra el sabor. planta maestra que no es una planta, ya es un hongo, serían todo este cúmulo de plantas alrededor de la psilocibina. Que a pesar de que No también son viene un plantas. hongo, como el cornozuelo o la manita muscaria, tiene un compuesto diferente, que es la psilocibina. La psilocibina. Ya no es el LSD con el cornozuelo o el LSA con la Gloria de la mañana, el Morning Glory, sino que esta ya es propiamente como que su propia molécula. Sí es parecida. La Ujú. verdad, los compuestos sí son muy parecidos. Y la dosis mínima está como en uno o dos honguitos. Y se utiliza ya de manera más cotidiana, digamos, no hay tanto problema con eso.
el cannabis no sé si tenga, por ejemplo, o se llegue a utilizar como un enteógeno. Siento que en algunas culturas, como los Rastafari, Pues es que para mí sí es un enteógeno. podrían usarse como enteógenos, pero necesitan un uso muy particular, porque esta es de las que yo también creo que por el uso que se le da aquí en América, sí se acerca mucho más a hacer una droga que a hacer una Es que sí. práctica espiritual. Sí, porque hay gente que puede llegar a pensar, porque, bueno, o sea, sí, siendo reales, muchas personas pueden llegar a decir como, no, pues es que en verdad esto es algo que me ayuda a pensar y espiritualmente me ayuda a mejorarme, pero es como, papi, tú dices eso y lo fumas todos los malditos Todos los días. por cualquier cosa. Y en eso cualquier es como, y momento. eso ya es otra cosa que no. Como que le sacan de su ritual. Sí, porque también No es conozco ritual. personas que tienen la marihuana como algo ritualístico. Como, no sé, llego muy cansado del trabajo y estoy vuelto nada cerebralmente y quiero relajarme, entonces me puedo fumar un porrito y en ese momento en el que me fumo el porro me puedo quedar sentado relajándome y pensando y organizando O sea, cosas. le ayuda a entrar en un trance meditativo. Ujú. Porque igual también el THC tiene CBD y tiene otros compuestos que hacen que también uno pueda llegar a mantenerse como enfocado en un pensamiento si uno quiere, ¿no? Pero las altas dosis de THC también impiden que se generen recuerdos a corto plazo. Es que ahí es donde está lo de que Lo de de, las que, drogas. que de pronto sí la marihuana puede llegar a entenderse como por fuera de esta vaina de los Pues yo creo que las enteógenos. que tienen un alto contenido de THC por encima de Pero a mí me parece que fue del que 7. fue la sociedad del consumo fue la que sacó al THC de su estado de divinidad y la prostituyó y la comenzó a popularizar y la gente la puede llegar a utilizar porque ahorita sí, pues imagínese uno utilizar una planta que tenga, yo no sé, un 60% de THC, una vaina así, para que lo embrutezca, o sea, uno echarse una vaina así y uno quedar así como, uy, Sí, que y la- falta mejor palabra, bruto. Ah, bueno, pasmado, pero bruto me gusta también porque es lo mismo, es como no puedo mover las piernas, es como... O el mundo va muy rápido, es como, Y hay, está gente, sentado. y hay gente que le gusta estar así, porque hay gente que le gusta esa sensación, pero bueno, pero en principio Hay un uso. la marihuana sí me parece que es enteógeno, claro que sí. Puede llegar a ser. Y sobre todo pues pensando en los rastas, sí, o sea, en los rastafari y como religión y como la trabajan y como su cultura la entiende y porque la utilizan de manera ritualística también, ¿sí? Ujú. Si bien esa gente puede llegar a estar fumando a cada rato, yo ya veo un rastafari diferente, o sea, si es realmente un rastafari y sigue la religión, yo ya veo diferente que esa persona lo fume a cada rato porque yo veo como, no sé, como cuando, sí, como cuando acá alguien mambea coca a cada rato, ¿sí? No lo hace porque sea una droga y le crea algo, no. No, porque no genera un efecto. Es que no genera ningún efecto, pero le crea una cercanía con eso que la planta le enseña, que es donde está el enteos, Ah, esa ¿no? sería la planta Que maestra. es donde está el enteos. ¿Cómo es que se llaman? Y bueno, y ¿Qué? ahí sí ya, también hay otra cosita que hacen que hay ciertas personas que tienen como una vaina de maíz y lamen un palito y comienzan a hacerle así. Pororer. Ajá. Poporear. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso es de la Sierra Nevada. Ajá. Santa Marta. Pero es como una acción que se hace que tiene una repercusión en lo que están haciendo, ¿sí? Como el mambear. Pues están meditando y cada pensamiento lo van hilando. Sí, y también. por eso se lo tienen que lamer y si hablan, huevón, Ajá. es como hilar la palabra en esto y por eso siempre lo tienen que tener cuando están hablando. Sí, para entrar, por ejemplo, a un círculo de palabras sí es necesario Pero cargar. Su es propio poporo. es como una analogía en tanto a lo que hacen con el mambear, porque el mambear es lo mismo, es como tener la fuerza de la palabra, ¿sí? Yo una vez le escuché a un muisca que me decía que pues en la mitología, pues muchas historias mitológicas, nosotros antes teníamos una hoja de coca una hoja de coca por lengua y que pues por lo que ocurrió así en la modernidad y por la separación de todos fue que nuestra lengua se dividió en muchas partes, Como que son el la... mito de Babilonia. Ajá, pero en la lengua uno. Y pues Ok. se dividió en varios niveles de lenguaje. Entonces está la lengua hablada, la cantada, la revelada y la rezada. Y Ok. cuando uno consume coca, uno vuelve a tener la lengua originaria que tiene, entonces usted tiene todas esas fuerzas que le dije en su lengua. Entonces, pues, por eso es que la utilizan para mambear y hablar de las cosas importantes, porque la coca, y en esa cosita sutil que le dije, que yo sentí como, o que siento cuando mambeo, que es esa cosita sutil que a uno como que como que centra. literalmente la utilizan para que le den el poder de la palabra y lo que hace la coca es dar el poder de la palabra, no sé, es algo muy sutil y se me hace muy bonito porque es muy raro. Paréntesis, Porque es como- cuando hablamos de coca hablamos de la planta, no del polvo blanco. No. cocaína. Yo sé que somos colombianos, pero no. Hablamos de la planta, no del clorhidrato de cocaína. Polvito blanco, que se ve. Ese nifa. Sí, pues vale la pena recalcar y hacer la diferenciación porque pues...
Otra droga que, por ejemplo, o otro enteógeno que también es bien particular es el cacao sabanero. Cacao sabanero, no sé si usted sepa más que mí de ese tema, que yo. Pues el cacao sabanero es la semillita del floripondio, ¿no? Sí, el Ajá. campanero. El campanero, la planta reconocida porque hacen la escopolamina con ella. Ajá, y que produce efectos somníferos en la persona. Sí, Porque no es algo que la gente pueda llegar a, me voy a echar una semillita de cacao, me voy a echar una flor de un floripondio ahí porque ahí sí me quiero hacer mi tecito y me quiero, porque si no se va a enloquecer. el cacao sabanero también tiene una propiedad bien particular y es que induce sueños muy vívidos. Ay, Sí. se me hace que a uno lo lleva a la sensación que puede llegar a ser el delirium tremens. La experiencia del cacao sabanero ya está más relacionada directamente con el sueño y con este estado de imaginación activa, ¿sí? Con Que el no tienen mundo los onírico. sueños. Ajá, con el mundo onírico, con el mundo de los sueños. Pero bueno, pasemos un poquito más, avancemos un poquito más, no nos quedemos solamente en revisar la vasta cantidad de enteógenos y eso que solo revisamos la gran mayoría de americanos. Sí, No, alrededor del mundo hay un estamos montón. solamente hablando pues de los que uno Ujú. conoce, como para poder llegar a hacer la diferenciación. También como para que las personas que nos escuchan como que comiencen a ver la diferenciación, ¿no? Muy diferente hablar como del éxtasis, de la cocaína, de todo esto, pero ya cuando uno habla, digamos, de la salvia, de la ayahuasca, de la mescalina, Ya son estamos hablando de unos químicos que realmente inducen un cambio, un estado alterado de conciencia, la gran mayoría de veces psicodélico, que puede ayudar a trabajar aspectos espirituales. Y yo creo que por eso es que muchas religiones, incluso de la antigüedad y hoy en día, dan uso de los psicodélicos dentro de sus prácticas rituales. Si bien hoy día hay un tema más mesurado con el consumo de drogas y con su uso, ujú, ¿sí? sí, Tampoco sin llegar a caer a esto de encerrar a cualquier persona que utilice plantas tradicionales como como la ayahuasca, como lo como que... al taita que le pasó, ajá. Ajá. Tampoco podemos dejar que cualquier persona haga un ritual con ayahuasca sin tener ni el mínimo conocimiento de cómo funciona la psicología de la Ujú. persona y cómo controlar a la persona y llevarla en un buen viaje. Sí, la Entonces, religión suple ese papel. pues La ahí, religión para mí abre este camino de la espiritualidad bajo unos dogmas que le permitan a una persona ujú. trabajar de forma segura. Pues ahí entonces como para poder hacer como el cambio más, como más claro, ¿no? Ujú. Porque nosotros estamos es hablando de estas plantas y al parecer pues lo que más nos interesaría como llegar a notar de estas plantas es el estado, o sea, lo que ocurre en el cuerpo y en la mente al utilizarlas, ¿no? Porque pues ahí Ajá. es ahí donde recae el poder no solo de la planta, sino de o sea, su poder de De su uso cambio, de espiritual. su uso espiritual, de su diferenciación de cualquier droga, ya sea fármaco o una droga cualquiera que se pueda llegar a utilizar, ¿sí? Porque en su uso es en donde se encuentra la diferenciación y también en el estado de conciencia al que lo lleva. Exactamente. Que el estado de conciencia al que lo lleva también es demasiado importante, como la manera en la que uno percibe el mundo y cómo cambia su percepción del mundo. Ujú. Porque también los enteógenos también lo llevan a uno a eso y ahí es donde puede llegar a entrar la religión, ¿no? Porque entonces es como, bueno, es que bueno, la religión no es que entra ahí, ¿no? La religión la vamos a meter como otro paradigma porque nosotros queremos es tratar, ya como saben por el podcast, esto es por, o sea, queremos tratar los enteógenos, las drogas y los estados alterados de conciencia para poder comenzar a hablar de una temática de la que queremos hablar, que es muy amplia claramente, que es la espiritualidad. La Ujú. espiritualidad como una cantidad de prácticas y de cosas y de... Son un montón de cosas. Pero dejémoslo otro momento para Sí. clarificar y desarrollar más un tema de Sí, espiritualidad. nosotros queremos comenzar a hablar de la espiritualidad y bueno, podemos comenzar entonces a hablar de la espiritualidad a partir de la percepción y de cómo cambia la percepción estas plantas. Ujú. Porque ahí podemos poner también la diferenciación, porque ya que hicimos la diferenciación entre droga y enteógeno y nosotros vamos a hablar es de enteógenos. Y de ahora en adelante, pues ya, cuando hablamos de enteógenos, ya saben que estamos hablando es de ciertas plantas de poder que hacen que lleguemos a tener ciertos estados de conciencia. Por ejemplo, en los ritos eleusinos, esto es del antiguo Egipto greco-egipcio, como mitad griego, mitad egipcio, porque Ujú, sí, estas dos civilizaciones hacia el 500, entre el 1000 y el 500 antes de Cristo, incluso durante 1000 años, han sido muy cercanas y han estado muy conectadas compartiendo muchos de sus saberes. ¿Sí? Los ritos eleusinos, o los ritos de Eleusis, ¿sí? Eran ritos celebrados a la diosa Demeter, la diosa de la agricultura. y a Perséfone. ¿Sí?
Ya, Perséfone, que era su hija, ¿sí? Que era la que iniciaba La todo que ese tema. secuestró a Ajá, inicia todo el tema de las estaciones, cosa que no aplica mucho aquí en el medio del trópico, que aquí no aquí tenemos 2 estaciones, húmeda y más húmeda. Sí. Bueno, ya la Pero sequía tenemos es todos un los tema. pisos térmicos, Eso que no son estaciones, pero es como toda la capacidad de... Dentro de los mitos eleucicos, que a propósito yo creo que Sócrates y Platón estuvieron ahí metidos, contaba Hoffman en su libro de El Camino a Eleusis que las personas entraban, bebían un brebaje, ¿sí? Y este brebaje que parecía como una cerveza, por decirlo así, poco espesa, se la tomaban, eran ritos, por cierto, al Hades, a la muerte, y como que la persona entraba en un trance. Mediante este trance lo que hacían era montar teatro. ¿Cómo así teatro? Literalmente, mientras la persona estaba en ese trance, habían figuras, habían personajes, sí, obviamente fabricados, eran personas que estaban realmente disfrazadas, que entraban dentro de este recinto y empezaban a narrar historias, a tocar música, a llevar el viaje, a llevar la ceremonia, a hacer un ritual. Sí, sí. ¿Sí? Muchos de estos ritos eran como para los iniciados, esto no era para cualquier persona. De hecho, la gran mayoría de prácticas religiosas que se centraron en el uso de enteógenos eran herméticas. Es decir, que solamente se pasaba de aquel sabedor, aquel filósofo, aquel sacerdote, a su iniciado. Sí. ¿Sí? No era un conocimiento abierto para cualquier persona, pero en particular, digamos, sí había mujeres ahí, ¿no? El machismo, digamos, en estas prácticas no eran tan marcados como si lo sería el cristianismo varios siglos después. Y no solo los ritos eleusinos, también está la religión del mitraísmo, Amitra. También se celebraban varios ritos en donde utilizaban varios enteógenos. Puntualmente en el camino a Eleusis o los misterios eleusinos, lo que se utilizaba era el cornozuelo, del que ya hablamos. Sí, el LSD. Se utilizaba en un pequeño brebaje, pues molían el trigo que estaba contaminado y literalmente lo hacían como cerveza. Lo hacían un brebaje, lo dejaban fermentar un poquito, sí, y era como una mezcla entre este LSD con un poquito de alcohol. Sí, es que ¿Quién sabe por qué se perdió la receta? Sí, no, y me imagino que debe ser una receta también debía saber horrible. Sí, porque pues en esta época también hacían vinos, pero pues no sabían fermentar bien, entonces esos vinos me imagino que sabían asqueroso. No sé. O quién sabe, también tal vez eran muy ricos. Pero podían utilizar miel y otras recetas. No, yo creo que sí sabían ricos, ya Pero, buenos chefs, pero bueno, buenos cocineros. pero igual siempre eran buenos cocineros, pero siempre o sea, no era como ahora que solamente era el vino, sino que siempre le echaban como sabores y cositas. Ah, sí, era un fermento. Porque como hacían un no montón de sabían, fermentos. sí, claramente sabían fermentar y todo, pero no tenían la vaina ¿La receta? tan hecha bien, no saben fermentar como ahorita nosotros, sí, que sabemos que necesitamos Industrial. humedad, o sea, completamente, pues no tanto industrial, sino como el conocimiento ya, Pues el tema de presión, temperaturas y todas estas y de cosas. saber cómo funcionan las No, bacterias era y qué es lo que macerar, necesitan de yo las... creo que era simplemente macerarlo, agua y dejarlo reposar. Ujú, Con pero miel como para darle sabor y ya. ahí pueden llegar a salir un montón de imperfecciones y cosas, Claro. porque también, sí, es que yo recuerdo eso en ese libro de Camino a Eleusis del que tanto hablamos, porque ahí también hablan es de eso, ¿no? Hablan de muchas cosas así como de rituales que tenían como los griegos, pues son cosas que tienen total sentido, pero que si bien uno, o sea, no se pueden rastrear, ¿sí? De hecho, ¿cómo así no se pueden rastrear? O sea, ¿La receta? sí, exacto. No, O sea, no se eso pueden se rastrear. perdió. Pero lo hacían, porque digamos, no sé, en el ágora, en el ágora de las ciudades, siempre antes de que las personas entraran, Ujú. hacían como un ritual para abrir el ágora. Porque pues en el Es ágora una ceremonia de inicio. es a donde llegaban las personas también a hablar, ¿no? No era el centro económico, sino también el centro Era político. mental. Político, Político, ajá, intelectual. intelectual. Entonces lo que hacían era como, la plaza estaba cerrada y prendían unos candelabros que tenían como, imagínense como prender incienso, pero es un incienso para poder llegar a echarle incienso a toda la plaza, ¿sí? Entonces tenían varias entradas en las que prendían estas antorchas grandes. Y pues no recuerdo bien qué es pero pues no sé, a esas vainas les echaban muchas plantas, ¿sí? Les echaban muchas cosas. La mucho marihuana aroma. ya se conocía para ese tiempo. y Seguramente era ahí tenía que haber marihuana. O sea, seguramente ahí tenía que haber marihuana. Tiene que traían de India. Y además la marihuana siempre ha sido una planta muy aromática. O sea, por más que pues la gente la utilice o lo que sea, la marihuana es muy aromática. De manera legal o legal. De manera legal, ilegal, lo que sea, o si la utilicen para fumar bebida, pero igualmente la planta de marihuana es muy aromática. O sea, uno solamente tiene que entrar en un lugar y huele. Y dependiendo de la cepa y lo que sea, es como del olor. Pero bueno, el punto es que hacían esto como para poder llegar, la iniciación del espacio para poder llegar a abrirlo, como poniendo otro ejemplo, además de lo del vino y la cerveza esta.
bueno, y bueno, estábamos hablando de esto, era porque usted puso lo de Mitra y Eleusis, ¿no? Ujú. Porque nos queremos comenzar entonces a acercar a la temática de la espiritualidad, porque pues estas plantas de poder, estos enteógenos, estas madres, padres, etcétera, abuelitas, como que crean una apertura y si hay una enseñanza y esa apertura se da como en la psique de la persona, ¿no? Sí, aquí hay un punto en donde toca separar ya el tema de religión de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la religión, al dar un dogma, sí, también genera esta zona que podría ser cómoda o de confort para un desarrollo de una espiritualidad en personas comunes y corrientes que no están interesadas en un camino espiritual desarrollado, sino que pues les interesa porque atraviesa su vida. Pero la espiritualidad para mí como tal es una experiencia propia, es íntima de la persona, es subjetiva, en donde es capaz de percibir, de proyectar y de volver consciente los procesos grandes de la historia, de su propia biografía, de los otros y entender cómo eso entra dentro de una unidad. O sea, a mí me gusta la palabra macrocosmos. También. Porque la espiritualidad es como la unificación del macrocosmos Con el micro. la conciencia mental del microcosmos suyo. Como... Ajá, lo grande y lo pequeño se vuelven uno. O Pero, bueno, pero espiritual, pero pues, o sea, no solo es la conciencia, sino también la comprensión, no sé si decirle hermética o ¿de qué? del mundo. Porque es que la espiritualidad, si bien no tiene, o sea, vamos a hacer primero que todo la diferenciación entre lo espiritual y lo religioso, ¿no? Porque lo religioso, Bueno, lo religioso estamos hablando es de una doctrina. todas las religiones son un conjunto de prácticas y doctrinas alrededor de la fe. La fe que es la creencia de algo más allá, de algo trascendente, más allá. algo que viene después de la muerte, e incluso algo que estuvo después de la vida o incluso después del ser humano, Ujú. cosas así, algo que No, y también, trasciende. y la otra es que tiene que tener, y las religiones también son escatológicas, ¿no? Como que tienen una comprensión del mundo a partir de, pues, de lo de afuera, como a partir de una visión de una divinidad, y a partir de esto, pues como el ser humano se ve replegado sobre esa divinidad, como se entiende se entiende adentro de esa divinidad, siempre va a haber como una finalidad, ¿no? Ajá. Una finalidad última que puede llegar a ser diferente porque cada religión la tiene, puede llegar que la religión, no sé, en los budistas es el llegar a Nirvana, la al iluminación. nirvana, que es la iluminación personal, no hay ningún dios ni nada, en la cristiandad es la unificación de las almas, porque pues hay un uno y único Dios y nos vamos a reunir todos en la palabra de Cristo. Sí, En ajá, el de los cristianismo, tiempos. en el hinduismo puede llegar a haber, no sé, tienen un montón de dioses. Entonces es como, o sea, cada quien con su dios, su manera de... Ajá. Esas son las religiones. ¿sí? Las religiones, sí, Esas como... imponen ujú, eso. ujú. En la medida en que tú cumplas con lo que te dice, con el dogma religioso, en cierto sentido vas escalando. La espiritualidad no es un dogma. De hecho, Ni un sistema de creencias. en la religión aparece, de hecho, lo sagrado, aparece el sacro, es un recipiente, un objeto físico, ¿sí? Que representa el poder divino en la tierra, la encarnación. Esto sería desde la palabra de Dios, a través de la Biblia, puede ser la Merkaba, creo que es la gran roca de los musulmanes. Ajá. ¿Sí? Y así empiezan a aparecer ciertos tipos de reliquias y cosas sagradas que le dan un sentido lógico, un marco lógico a la religión como institución. La espiritualidad es completamente diferente, aunque que están ligadas, porque es una experiencia interior de cada persona, ¿sí? Es parte de la vida. Y también, en la medida que es una experiencia vivida, es una experiencia particular en donde hay un trabajo integral de la persona, hay un trabajo de la persona como un todo. Ujú. Ya no estoy hablando de un entrenamiento para lo físico, ya no estoy hablando de una meditación para lo mental, ya no estoy hablando de un libro para lo intelectual. Ni de una idea generalizada Ajá. entre muchas personas hacia un punto, sino que cada persona piensa a su manera y se entiende a su manera en su mundo. Cada persona es diferente. Creo que también eso explica por qué cuando una persona consume algún enteógeno, tiene un efecto diferente al de otra persona que también. Porque ambas personas tienen una manera también particular de cómo han experimentado la vida y también cómo relacionarse con eso. Ahí es donde está esta vaina que es como todas las religiones tienen espiritualidad, pero la espiritualidad no es religiosa. La espiritualidad es del ser humano. La espiritualidad, o sea, la espiritualidad si se entiende como religiosa es porque se ve desde alguien que practica una religión. Y Podría- su espiritualidad está dictaminada por Ok. el dogma religioso. Dígame usted, ahí es un poquito para desarrollar. ¿Cree Ajá. usted que la religión es la monopolización de la espiritualidad?
Uy, es que a mí me jodería eso también, porque pues es que yo no sé, o sea, hablando como desde mi aspecto personal, que yo de por sí no creo en ninguna religión, Ujú. o bueno, no, sí, religión no, porque yo no puedo hablar así como de, tengo un sistema, tengo espiritualidad, Sí, se ha y creado un tengo, sistema de y creencias que dota sentido a su tengo un vida. sistema en mi vida, pero que no es un sistema, ¿sí? O sea, es sistema en tanto a que es mi pensamiento, pero no por ello signifique que yo diga, así es que es el universo, ¿sí? Ujú. Sino que es como, así es como yo pensaría que es Dios, si llega a existir, porque mi espiritualidad me lleva a creer en Dios, si llego a creer en un Dios es de una manera así universal, funcionamiento, ta, ta, ta. Entonces hablar como de monopolización o de coger, o sea, es que podría ser, ¿sí? Porque es que yo no sé, yo critico mucho la religión cristiana y católica. Porque pues esa es una institución, es uno de los paradigmas más importantes porque ahí sí podría llegar a ver la monopolización de la espiritualidad. Pues es que la Inquisición fue hecho eso, Ujú. que fue apropiarse de todas las vivencias espirituales y decir, si no es este tipo de vivencia espiritual y usted no vive su espiritualidad a nuestro modo, a través de la palabra de Dios, con nuestro sentido, El uno y único a Dios, la además. hoguera. Y además el uno y único Dios, esa es la cosa. Si no O sea ya creen, no hay una ya no hay muchos, ya hay solo es uno, uno. Entonces yo diría, monoteísta. le respondería diciendo, no, no creo que la religión monopolice la espiritualidad. Creo que el cristianismo monopoliza la espiritualidad. O sea, como que yo me iría a una religión en específico, ¿sí? Porque Uno no podría podría atacar a pensar, varias. bueno, no, sí, claro, no, todas las monoteístas. No, Todas las las, politeístas también. es que también lo tienen, pero de una manera como no Conciliadora. tan directa. Intentan incorporar las espiritualidades de otras personas para que cada persona, digamos, sea afín a algún tipo de Dios, algún tipo de creencia y la enganchan. Pero eso es lo bueno, porque pues, o sea, no son como tan derecho, tan de frente, así como, ah, no, tú estás haciendo mal. O bueno, Pero, uff, no, sí, los budistas y los hinduistas tuvieron agarrones feos. uy, es que sí, ¿no? El caso. Bueno, el punto es que, pues, ajá, hay una diferenciación. Conectemos esta idea que estamos desarrollando sobre espiritualidad, ¿sí? Como esa experiencia subjetiva, con este trabajo que se pueden realizar y que se realizan con los enteógenos. Ujú. Ah, bueno, ¿Sí? nosotros, como vamos a hablar de enteógenos, no vamos a hablar de religión. No, Vamos a sí. hablar es de espiritualidad. No, creo que podemos dar demasiadas vueltas con la religión sin llegar a No, ningún es que no, punto. no, no, Y no, no, sin no, cambiar nada. y y no se podría porque también le quitaría lo bello y lo específico al enteógeno. Sí. Porque, no sé, si bien los rastafaris utilizan la marihuana para poder llegar a entender su espiritualidad, Ujú. ajá, y su religión, porque eso es una religión, como que es como muy difícil de ponerla en eso, pero pues ajá, es un sistema. Tiene su sistema, tienen sus creencias. Si bien pueden llegar a utilizar la planta, no significa que la planta les dictamine lo que tienen que hacer en su religión, en su idea, Ujú. ajá. Los enteógenos, bueno, Son un poquito diferentes. vamos a hablar es de enteógenos y espiritualidad entonces, porque ya, Me parece ya bien. hicimos la diferenciación, no son drogas A ni mí, religiones. voy a dar un ejemplo completamente rebatible, ¿sí? Ujú. Completamente como abierto a eliminar o a incluir más cosas. Este es el espacio para eso. Pero pues es como más pedagógico. Yo creo que cuando uno comienza con el tema de los enteógenos, uno puede diferenciar a grandes rasgos 4 tipos de momentos o de personas que están entrando a este momento. Están las primeras personas, usualmente jóvenes, que dicen como, oiga, ¿qué se sentirá? Que con esos ánimos de experimentar algo nuevo van y prueban una ayahuasca. Hablemos de la ayahuasca. O sea, Listo, pongamos a la ayahuasca. Ajá. Listo. Van y prueban ayahuasca. Porque escucharon también a otra persona hablar. Porque Como, escucharon a tuve otra. una apertura y vi a Dios. Ajá, algo así. Pues cada experiencia es particular. Sí. Como, wow, esto es genial, esto es como nuevo, esto es como salido de la norma. Voy a ir y es esa persona que prueba. Es un conocimiento muy superficial de todo el potencial que tiene, por lo menos del trabajo psicológico que puede tener una planta como estas. Ujú. ¿Sí? Y ya muchas veces yo creo que estas personas se van desilusionadas al no encontrar esta, wow, adiós, ahí que se les muestra como si fuera un sueño vivido. Creo que se van muy desilusionadas con eso. O pues quedan como que chévere, no me sorprendió. O puede que desde pie también para seguir avanzando e ir a a un segundo ritual, a una segunda toma, Ujú. para ir avanzando ese conocimiento. 2, están las personas que buscan una cura a alguna afección psicológica, no sé, se le murió un hijo, si uno cómo cura el dolor de un hijo. No, sí, tiene depresión, se murió un hijo. Sí, o acaba de pasar cáncer, se divorció y está pasando por un momento doloroso. Y hay algo muy bonito también de este tipo de plantas que yo creo que las tienen todas y es el momento de catarsis, de purga del alma, donde usted realmente se tiene que enfrentar a sus miedos, a sus a sus a dolores. la muerte, a la imagen de mi hijo muerto, a la imagen de mi mamá muerta,
a la imagen de mi familia que se rompió y está por todo el mundo, ¿sí? A estos miedos, los tiene que enfrentar. Y Sí, en sí. ese medio también les buscar cura, siempre y cuando tenga una voluntad, y esto es lo que lo diferencia con el primero que solamente quería probar sin ninguna intención, este ya tiene una intención. Ujú. Esto que ayuda, y este también es un tema muy importante al consumir enteógenos, y es que es necesario tener claro uno a qué va, ¿sí? A cosas a las cuales uno necesita trabajar, porque si no, uno abre una caja como una caja de Pandora de su mente, de su alma, y empieza a pensar, empieza a ver, empieza a, no sé, sí, a pensar, a imaginar un montón de cosas, un montón de imágenes, porque el lenguaje de los enteógenos es la imagen, sobre todo la imagen, Ujú. ¿sí? Empieza a hablarle y empieza a montar un montón de cosas que uno es como, estas cosas, ¿qué significan? Cuando uno va con una intención clara, las cosas empiezan a tener significado. Como que se arman para poder llegar a encontrar el significado que uno quiere Ajá. o que uno espera. Yo creo que un psicoanalista podría hacer muchos juegos con estas imágenes, porque efectivamente para moverse dentro de este campo hay que hacer un psicoanálisis. ¿Sí? Sí. De las figuras, de las imágenes que me van apareciendo, del significado doble de las palabras. ¿Sí? Ya cuando hay un desarrollo más grande, que uno ya no va solamente a buscar una cura para el alma, sino que ya hay un consumo frecuente, ya yo creo que le podríamos, por aquí es donde puedo decir que es redebatible, un psiconauta, una persona que es capaz de viajar, ¿sí? Libremente entre estas imágenes y buscar sentidos, no solamente para un trabajo personal, sino ya para un trabajo con representaciones que no son nuestras. Ujú. Porque también hay una cosa, hay pensamientos que uno tiene que no son de uno ni se iniciaron unos, sino que le llegan de otras personas, de la televisión, de las redes sociales, ¿sí? Pensamientos que siguen ahí dando vueltas. Ujú. ¿Sí? Ahí es cuando el psiconauta empieza a trabajar con esas representaciones que no le son propias. Y Sí. empieza, más que a buscar una cura para su alma, a ayudar a formar un alma sana. Ujú. ¿Sí? A una mente sana. ¿sí? Sí, a poder llegar a entenderse a sí mismo y a lo que entiende y entenderse como un conjunto de cosas. Ajá, exactamente. Ujú. Y ya el cuarto, que yo diría que es como ya del nivel del taita, una persona avanzada, es aquella persona ya maestra que ya reconoce cómo, digamos, cómo llevar a una persona que está pasando por unas imágenes muy oscuras y necesita ayuda, popularmente llamado mal viaje. Sí, cómo lo saco de acá, cómo bueno, necesita agua, tiene frío. Sí, a pesar de que yo esté en este estado alterado de conciencia, como la otra persona es capaz de brindarle una asistencia en medio de todo ese proceso. Ujú. Para mí eso es un maestro. Y que al próximo día que usted se despertó le dice, maestro, ¿qué pasó? Tuve estas imágenes, no entendí, Y lo ayuda. mis Ujú. emociones estaban pasando por esto, ¿sí? Y le ayuda, como, oiga, yo pasé por algo parecido. No le va a decir, y esto es lo chévere, no es religiosamente coger un libro y abrirlo y decir, lo que usted tiene es esto, como si fuera Ujú. una enfermedad psicológica o algo así. No, simplemente ayuda a que el psiconauta, aquella persona que está, digamos, en un estado alterado de conciencia, logre hilar lo que está viendo. Ujú. Es que esa es la idea, Es ¿no? un maestro. Hilar las ideas. El maestro ya brinda ayuda. Ahí es, digamos, ya estábamos hablando y ya lo hemos hablado, es como el psicoanálisis entra acá importantemente, claro, porque es que pues estamos, o sea, los enteógenos, otra de las características de las muchas de las que ya hemos dicho, otra de las características que tiene es que la conciencia humana la fragmenta, pero que la fragmente no significa que le haga algo distinto a lo que ya es, ¿sí? Como que nosotros ya de por sí somos una yuxtaposición de tantas cosas. Entonces nosotros no solamente somos nosotros, sino que somos lo que la gente cree de nosotros, lo que nosotros percibimos que la gente cree de nosotros. Ahí Ya somos- entendí por qué fragmentación. Sí, es una fragmentación, el ser está fragmentado. Esto yo En lo sus digo diferentes esto yo lo digo por Agamben, porque él tiene como unas lecturas en las que habla del ser y él habla como del ser, pero como un fragmento. Porque nosotros no podemos hablar así como de una unidad. Sí, como nosotros no podemos llegar a decir así, sí, como los metafísicos y hablar así como la conciencia del ser es una y única, Hegel, papi. Sino que nosotros, pues, teniendo conciencia de nosotros como seres sociales, nos encontramos con una fragmentación re grande en nosotros, ¿sí? Entonces somos nosotros, lo que la gente piensa de nosotros, lo que nosotros pensamos que la gente piensa, lo que como comunidad hemos creado, lo que como familia somos.
como ser biológico también, un ser humano, como ser animal. Sí, o sea, como estas diferentes caras. sí, son como, yo me lo imagino, a mí me gusta la palabra taxonomía porque me lo imagino así, como es taxonómicamente hablando, Ok. nosotros estamos divididos en muchas cositas, como que, ajá, entonces está el reino, está la familia, está el género, está el y nosotros la conciencia la tenemos fragmentada y el enteógeno como que nos lo muestra, ¿no? Ujú. Como que nosotros ya no solamente hacemos parte de una conciencia, porque pues nosotros, bueno, eso también es una especificidad humana, ¿no? Nosotros siempre somos uno y único que percibe y que Sí, siempre es está consciente. presente. Sí, o sea, la conciencia nosotros De siempre hecho, somos los que hay percibimos. algo ahí bien chévere y es que la gente muchas veces le tiene miedo a todo este tema de los enteógenos porque piensa que su conciencia va a desaparecer. Va a desaparecer. Que Pero hay no. algunos que pueden hacer que claramente uno se disuelva en el yo, ¿sí? ¿Cuáles? Pues la salvia, porque pues si bien uno está presente, la salvia lo puede llevar a como a volverse el éter, ¿sí? Sí, Es una sensación ok. extraña porque es como, no estoy soñando, sino que el sueño está siendo parte de mí. Y es como si uno se estuviese dando cuenta que uno hace parte de un sueño. O sea, como cuando joden así en las caricaturas o eso, que es como cuando la personita del sueño se da cuenta que es sueño. Como no, es que tú te vas a despertar y yo me voy a desaparecer porque yo sé que yo soy un sueño. Pero eso ya sería como un taita, ¿sí? Pero esa conciencia del yo por fuera, Ujú. bueno, ahí utilicemos esta vaina porque yo pienso, pues, si bien Freud no pega acá, pero pues la diferenciación del ello y el yo y el super yo, como la percepción inmediata de la persona, eh, el poder de la ley y de la creación, o sea, y de la comunidad, y que es el super yo, que el super yo es aquello que le dictamina lo que tiene que hacer, ajá, por fuera de lo que es el yo, ¿no? Ujú. Y el ello, que terminaría siendo esta vaina como difuminada en lo que nosotros estamos y que como que hacemos parte de ello, pero también todas las demás personas. No, pues Bueno, yo lo relaciono más con algo de psicoanálisis más contemporáneo, por ejemplo, con Jung, que le gusta mucho trabajar también estos temas de espiritualidad de Dios. ujú, Pues veo, si bien no utilizo el yo, el ello y el super, yo creo que son los de Freud, ujú. y también Hegel también va a trabajar algo ahí. Sí, sí, es Pues, como lo sí mismo. va, Es pues, que, va por un camino de la conciencia. al fin y al pero cabo. del mundo. Es que eso es lo que le cambia, porque Sí, Hegel está hablando de la conciencia divina representada en el espacio y en el... para mí, Jung alcanza a reconciliar varias ideas. No me voy a meter con tecnicismos, no creo que sea el momento. Igual no son importantes los tecnicismos, sino solo como... Pero hay una conciencia personal, porque la gente muchas veces cree que es conectarse con la totalidad. Sí, es conectarse con la totalidad, pero a partir de la introspección. Ujú. Empieza desde adentro. Y así, ¿cómo se deberían utilizar los enteógenos? Yo siento que para hacer un trabajo de interiorización, Ujú. para un conocimiento de lo que estoy guardando, de lo que no me gusta reconocer de mí mismo, de lo que por temas morales, creo que el super yo le decía a usted, de sociales, El super yo entraría en eso. sí, me han dicho eso es malo, Muy eso someramente, no sí. se hace, eso está mal, que llegarían a constituir lo que Carl Jung categorizaría como sombra. Ujú. Que son esos aspectos que uno ha tenido que reprimir para sobrevivir de manera Social. moral y Ujú. social. Socialmente. ¿sí? No, y que se tiene que hacer, porque pues, Se tiene que hacer. si no, no podríamos llegar a funcionar socialmente. Pero los enteógenos permiten trabajar con eso porque esa parte que se guarda también guarda energía. Una energía que se puede utilizar para aprender, para construir, para entender que esa sombra se generó por algo. ¿sí? El hecho de que usted esté reprimiendo eso, ¿sí? No es de gratis. Es que ahí es donde está el aspecto también extraño del enteógeno, porque ahí es donde yo digo, porque es como, sí, se puede llegar a entender como un repliegue de la conciencia, como el entendimiento del todo a partir de lo de uno, siendo reflejado, pero hay algunos que lo que hacen es que esa percepción suya se disuelva. Entonces usted ya, en esos momentos uno no está hablando del repliegue de lo que yo pienso en el mundo y cómo lo percibo, sino Se de, quitan las barreras. las barreras se quitan, entonces ya estoy como en un espacio en el que estoy siendo uno con De la hecho, conciencia. esa palabra se llama éxtasis. Ajá. Éxtasis que es un estar afuera, estar expuesto. Ex de afuera y Ujú. tasis de estar. Sí, sería estar como, afuera. como desdoblarse. Pero bueno, en el desdoble hay conciencia. Es que en el Sí, desdoble sí, hay conciencia. es que ese es Ajá. el tema. La conciencia aún está, no desaparece. A pesar de que se borren estas fronteras, Ujú. simplemente la percepción, a pesar de, pues, de que está un poquito incambiada, está ahí. Uno sigue viendo, uno sigue estando. La presencia está. Sí.
¿sí? No Sí, desaparece por completo. la conciencia siempre va a estar presente y yo creo que pues lo que lo demuestra es que haya taitas, ¿no? Porque es como hay personas que se pueden llegar a perder en ese mar así etéreo y la extrañeza de lo que le muestra. Pero pues yo no sé, yo he escuchado de taitas así que ayudan a los viajes de Yahé y hay personas que como que perciben sus animales espirituales, digamos. ¿El náhuatl? Ajá, y el No, taita, náhuatl no, y el taita tiene, no, no, pues, el náhuatl es un idioma. Bueno, sí. y el taita puede llegar a percibir como estas representaciones mentales de cada quien y puede llegar a moverlas. Y a partir de como de él estar presente en el espacio puede llegar a organizar esos pensamientos que están por fuera de cada quien, ¿sí? Entonces claramente siempre va a haber conciencia, ¿sí? Porque pues es que sí, o sea, por más que podamos llegar a pensar, a sentir, a salirnos de nuestro pensamiento y bla, 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 lo que nunca va a dejar de ser verdad es que estamos acá, ¿sí? O sea, no va a ocurrir así como en Evangelion cuando Shinji se mete en un Eva y termina desapareciéndose en el éter ese en el que lo meten Sí. en un momento. Eso no pasa con nosotros, ¿sí? Nosotros siempre estamos acá. Entonces claramente siempre va a haber conciencia y ahí yo no quiero, o sea, no digo que, que la conciencia esté pegada al cuerpo, ¿sí? Porque eso, o sea, yo no pienso de esa manera. Tampoco vive desligada de él. No, es un funcionamiento, ¿sí? Pues es una sola cosa que parece. Eso es para otro podcast. Hágale. Porque eso ya es como muy jodido y eso es como muy amplio también. La conciencia. La conciencia. La idea, ajá. Pero bueno, la conciencia siempre va a estar presente de cierta manera. Y ahí en los cuatro lugares estos que usted puso de la persona. A los 4 momentos. Los 4 momentos, ahí siempre va a haber lo mismo, solamente que hay alguien que está dando cuenta de ella y hay alguien que no. Que es, o sea, sí, hay personas que no les importa. Bueno, a partir de todo lo que hemos hablado me queda una pregunta, vais ya también preguntarle su experiencia. ¿Cree que tenemos que tener alguna precaución con ese tipo de, voy a llamarle medicinas ancestrales, de drogas psicodélicas, de enteógenos? ¿Hay que tener alguna prevención? Porque se han satanizado mucho, ¿sí? Y es una pérdida cultural grande que se da, pero ¿será que es necesaria? ¿Qué piensa usted? Es que de hecho eso vuelve a como a la noticia con la que empezó usted. Porque también yo pienso, o sea, yo no sé, digamos, bueno, esto no es un enteógeno, pero es como una analogía, ¿no? Que aquí comenzaron a satanizar al maíz, pues para vender cerveza. A la chicha. A la chicha para vender cerveza, ¿sí? Sí. Entonces claramente sí se satanizan estas plantas, porque pues también lo extraño se sataniza, ¿sí? Eso sí es entendible, ¿no? Porque las cosas que no se comprenden completamente y que no entran en un funcionamiento social así comprender... Pues de hecho muchas de estas medicinas psicodélicas, por así decirlo, si no estoy mal, se han utilizado o se han intentado utilizar para tratamientos psiquiátricos. Complicado. Porque pues, a mí se me hará complicado. Porque pues para poder llegar a utilizarlas para tratamientos psiquiátricos me parece que no tiene que ser un psicólogo. Tiene que ser como un antropólogo psicólogo. Y además que haga parte como de una comunidad que utilice esa planta y conocerla completamente. ¿Un taita? Sí. Tiene que ser un taita, weón. Todo porque, por ejemplo, querían utilizar microdosis de hongos para trabajar temas de depresión profunda. Y es que ahí es donde está la vuelta, porque imagínese utilizar un hongo para poder llegar a trabajar problemas de depresión, me parece que está como, Pues no soluciona el problema de la depresión, es que pero no por lo menos le ayuda a paliar con eso. pero ahí es donde está el poder, o sea, yo me imaginaría que sí se puede llegar a utilizar, sí, pero es complicado. Por eso me imagino que tiene que ser así como... Pero entonces, pero es que, vuelvo al punto, ¿legales o ilegales? Bueno, o sea, ¿reguladas o libre uso? Volviendo al punto, me parece que tiene que ser como en la mitad. ¿Reguladas? Tiene que ser reguladas de cierta manera. Porque pues claramente satanizadas no, o sea, lo que ocurrió, eso que usted dijo en México, me parece como increíble. Pero por ejemplo, por ahí también está viendo otros indicadores que hablaba que por lo menos en la Amazonía, el 84-80% de los jóvenes entre 12 y 15 años ya habían probado el yagé, ya habían probado ayahuasca. Pues es que lo hacen parte de su cultura. O sea, yo he visto también hacia gente con sus comunidades chinitos, así como que 4 años echándose su yagecito. Pero entonces... Sí. Y es como, pues... Ahora, bueno, faltarían estudios de me parece que sí toca regularlos, pero bueno, es que ahí es donde está, es que eso está difícil la pregunta, porque entonces es como, bueno, se tiene que regular, pero o sea, en lo real, o sea, en la realidad, cotidianidad. En la cotidianidad, en lo que uno ve y todo eso, no es que llegue
Bueno, muchos enteógenos se utilizan como drogas normales, ¿sí? Pero no todos. No. Porque pues no es así muy normal, porque es muy normal ir a una fiesta y que alguien diga como que quiere un fuetazo, pero no que le diga, pero no que le diga como que quiere un shotcito de ayahuasca. Eso no es tan normal, ¿no? Pues Porque es que también en los su cultura. enteógenos son muy fuertes para poderlos utilizar de manera cotidiana. Pero mire en que- dosis normales. En Pero también, microdosis, pero también hay personas que yo no sé, utilizan la salvia así como si fuese fumarse un cigarro. Y no le dicen a las personas qué es lo que le va a ocurrir. Y hay personas que han tenido mal viajes así fuertes, o sea, no sé. Como que podría llegar a ser regulado, pero no me parece que tiene que llegar a ser una regulación estatal tan fuerte Bueno. como del lado de la ley. listo. O sea, no me parecería porque pues ahí sí ya, porque también es que está, o sea, la mayoría de personas que utilizan estas cosas así como propiamente, Ajá. pues son comunidades indígenas que las utilizan hace muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, no es como, entonces digamos, que regularicen quién puede llegar a utilizar ayahuasca también sería, me lo imagino, así como, pues, o sea, entramos en problemas de lado y lado. No sé, solamente las personas de la comunidad tal pueden llegar a tener ayahuasca porque pues ellos son los que utilizan eso, entonces imagínense, le encuentran a alguien y es como, ahí ya sería difícil hacer la Pues, regulación, ¿no? de hecho, los taitas, las comunidades indígenas acá amazónicas ya nos llevan un buen trecho en esto. Y Sí. hay un tema y ellos ya lo tienen más o menos regulado. Primero, la planta es de todos, es de la naturaleza y no puede ser privatizada para fines de lucro. ¿Sí? Ahí venía un articulito de ética que tenían de las comunidades de la medicina tradicional. Y otro punto a agregar es que también podemos llegar a decir, o sea, vuelve lo de los iniciados, ¿no? Porque las personas, porque digamos lo que nos estaban diciendo en el Es que son viaje este que prácticas hicimos, herméticas. como que, ajá, que si alguien quiere llegar a plantar ayahuasca, no es que llega y diga como, me voy a comprar las semillitas de estas dos plantas y las hago, sino que tiene que conocer a alguien que le explique o que le enseñe o conocer a alguien parte de una comunidad y Ajá. esa persona que ya lo conoce y que la hizo parte de su ser, se la pase, digamos. Entonces, Entonces, mira, tú... ahí sí. está, además de no monetizar o no lucrarse por el uso de una planta, que eso lo deberíamos aprender muchas personas, como realmente hay plantas, sobre todo estas plantas No todo es poderosas. droga, güey. Es que esa es la Sí. vuelta, no todo es droga vulgar, no todo es un fármaco así para poder llegar a ganar plata como las Estas, grandes por empresas. ejemplo, para poder hacer el yaje como tal, una de las plantas del chagro toca traerlo desde el Amazonas, eso no crece en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, como que para usted realmente poder realizarlo, necesita conocerlo. Y ahí está el taita detrás, ahí está la comunidad detrás, viendo cómo se está dando. Usted, si quiere replicarlo, tiene que ser enseñado por una comunidad. ¿Listo? Sí. Ujú. Dos, el taita es el único que puede dar, ¿sí? Como que medir, ver a la persona, ver cómo está y decir, usted como que le vamos a dar un poquito menos, que lo veo como alterado y de pronto esto lo altera más. Sí, ahí está la parte de Ellos pueden medicina. llegar a tener como esa conciencia que uno no puede llegar a tener porque uno no conoce. Una intuición, es como, Es que la es- intuición de un médico. Esta sí, persona. ujú, ahí es donde está lo sutil. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando usted va a compartir este tipo de medicinas tan fuertes, y ahí también le pregunto, ¿qué hacer? O sea, ¿cuándo sí y cuándo no para evitar estos mal viajes o encuentros negativos con uno mismo? Porque creo que también hay personas que se han asustado. Uf, claro. No, y eso sí ya, pues no solo hablando de enteógenos, también de drogas, ¿no? Pues sí. Porque es que eso sí, o sea, el mal viaje es completamente psicológico. Porque una persona se mal viaja porque, siento que alguien me está persiguiendo. No, no te está persiguiendo nadie, papi. Es que, complejo es de que tienes, persecución. es que tienes algo en tu cabeza. No, es que vi que alguien estaba reflejado en el espejo. No, pues bueno, yo no sé si usted cree en fantasmas y eso sí, pero pues, o sea, bueno, No, y el problema de los enteógenos es que por lo psicodélico también puede llegar a generar alucinaciones fuertes, tal que puede estar viendo una persona donde hay un árbol y le está saludando, no, y o le también, está haciendo y también depende, ¿no? muecas Y también feas. depende del enteógeno. Porque pues todos tienen compuestos diferentes que hacen que la conciencia funcione de manera distinta. Ujú. Por eso es que por eso es que a mí me gusta cuando les llaman así como las plantas de poder. O que les digan así como, no, es la ¿Plantas madre. maestras? Sí, que le llamen así O madre, planta padre. madre o planta padre. Que le llamen madre y padre porque pues tiene como esa idea de la familiaridad en la que la mamá y el papá le enseñan a uno, ¿sí? Y pues las plantas estas, los enteógenos lo que hacen es enseñarle de una u otra manera, por más que usted quiera darse o no cuenta, ¿sí? Pero le están enseñando. Ahí es donde recae como el poder y la diferenciación tan fuerte que tiene que haber entre la droga y el enteógeno, porque es que una droga es para, me quiero ir a una farra de electrónica Sí, es generar placer, y placer, puro placer así, pa. Y es que acá es lo diferente. Para mí,
todas las personas después de llegadas a un punto han pasado por un mal viaje en un enteógeno. O sea, bueno, no necesariamente por un mal viaje, pero por una experiencia fuerte con unos encuentros negativos que han tenido que superar. Sí, porque ahí como que toca matizar la idea del mal viaje, ¿no? Hay gente que puede llegar a tener cosas que alguien, si las vive, puede ser un mal viaje, pero para él no fue un mal viaje. Porque fue como sí, claramente fue una experiencia de, no sé, verme de frente con algo que no quería ver, pero no lo vi como mal viaje, sino como un aprendizaje. Epa. Como un encuentro que fue importante y para cambiar mi manera de ver el mundo y Bueno, entonces, ¿a todo el mundo le funcionaría consumir algún enteógeno? Pues es que eso se lo habíamos preguntado, ¿cómo es que se llama su profe? Diego. Sí, ¿no? Habíamos hablado de él con él de eso. Y a mí se me hace, o sea, es que todas esas preguntas son como muy ambiguas, porque es como, Sí. sí, porque es como, O sea, hay un pero siempre. hay un pero, sí, es como, aquí no hay ninguna respuesta así como, esto es lo que toca hacer, porque es como, ¿le funcionaría a todos? Yo podría llegar a decir que sí, sí, pero no significa por ello que todo el mundo lo tenga que hacer. Sí, no, exactamente. Porque hay gente que puede llegar a aprender. Las plantas, este tipo de plantas están abiertas para que todo el mundo pueda llegar a utilizarlas, ¿sí? A su favor. En esta medida en que primero tiene que conocer a una comunidad, ¿sí? Pero la comunidad cada vez están más abiertas a compartir sus saberes con los blancos occidentales, sobre todo con los citadinos, con los de las urbes. Sí. Y pues ya está creciendo este tipo de prácticas. Sí, es como que la planta de por sí siempre va a estar abierta. Es que está ahí. O sea, solamente existe, o sea, es una planta y la plantica, si usted la utiliza, le va a enseñar. Y ya, entonces sí se puede utilizar, pero pues no sé, hay gente que también por problemas psicológicos está bien que no la utilice. Y también hay gente que no la necesita porque espiritualmente se reconoce y tiene su evolución espiritual sin ayuda de nada de esto, sino solo con él. Porque yo no sé, digamos, la meditación funciona de la misma manera. La lectura, contemplación activa, respiración. Puede llegar a ser el analizarse a uno mismo, o sea, solamente la contemplación de su cabeza, del ser, de reconocerse a sí mismo como ser pensante y como cosa que funciona y que piensa y que... Antes de cerrar, como algo que quisiéramos resaltar de estas drogas también para hacer un pequeño cierre. De los enteógenos. De los enteógenos, los estados alterados. Yo podría rescatar una, también ya para cerrar, y es no satanizar este tipo de prácticas ceremoniales de tradiciones indígenas que están a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque han sido una manera en cómo las comunidades han logrado encontrar, una relación con un territorio que les ha brindado una planta. ¿Sí? Como el yagé en la Amazonía, como la marihuana en India, como el peyote en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Y un montón de plantas que hacen parte del territorio y que conectan a las personas con unas prácticas alrededor. ¿Sí? Que sí le tenemos que tener, digamos, un cierto respeto, sí, al uso de enteógenos, pero jamás miedo. ¿Sí? No son plantas a las cuales toca tener miedo. De hecho, el mayor miedo de esto es uno mismo. Es que ahí es donde está. Ahí es donde estaría como uno de los poderes de los enteógenos. Como la manera en la que lo hacen darse cuenta de ello. Exactamente. Porque de pronto usted en su día a día no se da cuenta de esos problemas. O solo los reprime. O lo hace y pasa rápido porque le toca seguir su vida y no se puede quedar pensando en un problema que le acaba de pasar porque ya le toca responder a otro que sigue. Sí, o solo lo reprime. Sí, también he escuchado mucho así como así de viajes de personas que es como, no sé, fui a hacer ayahuasca y me terminé encontrando con una sombra y esa sombra como que estaba presente y me hablaba de algo que yo no quería que me hablara. Porque yo no quería hablar de eso. Después tenemos que hacer el trabajo de sombras. Aparte del psicoanálisis junguiano también va a estar, pero eso lo dejaremos. No, y lo arquetípico también toca meterlo. Aquí nosotros estamos haciendo una apertura a la idea de la espiritualidad que tiene tantas cosas. Yo creo que nos queda entonces para más adelante. Hay un mundo de los sueños y de la alucinación que yo creo que van del lado del consumo también de enteógenos y la esquizofrenia, en donde la imaginación empieza a salir de la mente y empieza a proyectarse en el mundo real, que es la alucinación con el enteógeno, es la esquizofrenia como ya un trastorno cerebral, como una enfermedad, y está el trabajo de sombras, cuando uno, por ejemplo, queda dormido, entra en los sueños, y está en un sueño, se da cuenta que está dormido y puede, no sé, andar libremente en su sueño, ¿sí? Es que nos da ese paso. Trabajo de sombras y ese mundo de los sueños lo hablaremos después, que yo creo que se abre muy bien a partir de todo esto.
¿sí? Es que de ese viaje hacia adentro. de por sí solamente meter la idea esta del viaje hacia adentro y este trabajo espiritual vale muchas cosas. Abre muchas cosas. Sí, yo no sé, a mí me encanta la alquimia y yo no sé, hay muchas plantas que se pueden llegar a utilizar y hay menjures que uno puede llegar a hacer para Uy. poder llegar a controlar estos efectos porque ya pues somos químicos y somos biólogos y entendemos cómo funciona y qué se puede llegar a hacer y además nos gusta cocinar. Bueno, este podcast era porque queríamos dar la apertura. Ajá, un pequeño abrebocas a todo lo que va a ser de ahora en adelante el tema de la espiritualidad. No para reducirlo a un tema de consumo de enteógenos o sustancias que alteran la conciencia, sino como ver, uno, los enteógenos como herramientas que han ayudado y ayudan a muchas personas a desarrollar su espiritualidad, ¿sí? Su trabajo integral en ellos mismos, mental, intelectual y físico. Y a entenderse como ser fragmentado y poder llegar a dar cuenta de pues, las diferenciaciones en su mente. Después hablamos después del tema de fragmentado porque no sé. No, sí, no sí. me termina de convencer. No, pues es que esa cosa de la fragmentación, eso ya, no, y son muchas cosas ahí. Me gusta la palabra fragmentado, es en el sentido en el que le dije. Y también lo otro es para, tampoco queremos decir que tengamos la última verdad, porque creo que un problema que viene con las religiones es que como le da unos dogmas a la persona, también puede hacer que la persona caiga en la falsa idea de una superioridad moral. Yo cumplí lo mío, por lo tanto yo estoy bien, ya que ya cumplí. Sí, yo creo que un desarrollo espiritual tiene que pasar por momentos de dolor y de superación, como esta travesía del héroe, ¿sí? Donde tiene que volverse a reconocer para volver a la cotidianidad cambiado y reformado. Cambiado, nuevo, limpio, limpiecito. Daría el paso para poder llegar a autoanalizarse y volver. Como dice después de cuánto fue que se demoró, 20 años de regreso. 20 años de regreso solamente, y 10 de porque fueron 30 y 2 meses de ida, 10 meses de lucha, 10 años de lucha y 20 años de vuelta. Fue más demorado la de vuelta que la ida de esos. Bueno, sí, como para poder llegar a abrir esto, lo que más nos interesa, me parece a mí, aquí, es dejar el aspecto de la espiritualidad y los estados alterados y la conciencia, como en un hiato, como esperando ahí, porque es que ahí hay muchas cosas que hablar. Y bueno, y diferenciarlo de lo religioso, ¿no? Porque es que nosotros si vamos a hablar de religiones, no creo que vamos a hablar de religiones, sino solamente en contraposición a problemáticas que surgen de las religiones. Pero bueno, yo creo que así quedamos. Yo creo que así podemos quedar porque en realidad ya hablamos de lo que queríamos. Les pediríamos entonces que ustedes qué piensan de la espiritualidad, cómo creen que es su vivencia personal única e irrepetible. Coméntenlo ahí en los comentarios. Denle like y suscríbanse si les ha gustado el contenido. Muy pronto volveremos con más podcasts. Tenemos muchas cosas planeadas y también queremos traer a personas. Y para los nuevos, gracias por llegar hasta acá. Un abrazo gigante y hasta luego. Esto fue Patéticos. Chao. Creo que ya.